¿Están ahí los chicos? Sí, estamos. Ya. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la última parte del capítulo de enlace químico. Vamos a hablar de las fuerzas intramoleculares, pero para hablar de las fuerzas intramoleculares primero tenemos que entender lo que es la polaridad de una molécula. A ver. Profe, yo me acuerdo que usted explicó sobre el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Ya, eso es una cosa. Hablar de la molécula polar y la molécula apolar, eso es otra cosa. Son cosas diferentes. A ver, vamos a verlo así. Mira. ¿Cuándo hablábamos, te acuerdas del enlace covalente polar? ¿Cuándo era un enlace covalente polar? ¿Te acuerdas? Cuando los átomos que se unen a través del enlace, ¿cómo son los átomos? Háblame, ¿cómo son los átomos?
Lineales. Diferentes. Si los Diferentes. átomos son diferentes, tienen diferente electronegatividad. El enlace sería polar. Enlace polar, enlace covalente polar con átomos diferentes. En cambio, el enlace covalente apolar o no polar, también se le llama, este enlace se da entre átomos ¿de qué tipo? Igual. Iguales. Porque van a tener la misma electronegatividad y por lo tanto la compartición de estos electrones, porque acá hay una pareja de electrones, es equitativa. Acá es una compartición desigual, porque tienen diferentes electronegatividades. Eso es lo que comentamos en su momento. Ya, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la polaridad de la molécula. O sea, hay dos tipos de molécula. La molécula, vamos a ponerlo así. La molécula polar, este es un tipo, y la molécula apolar, otro tipo. Ahí está. Hay dos tipos de molécula. Ahora, esto es muy curioso, amigos. Porque esto no está ligado a esto. Un día un alumno me dijo esto, ¿no? Profe, la molécula polar es aquella que tiene enlaces polares. Y la molécula apolar es aquella que en su interior tiene enlaces apolares. No, falso. Totalmente falso. Hay moléculas, escucha, hay moléculas polares que están constituidas de enlaces apolares. Y hay moléculas apolares que se forman de enlaces polares. Entonces, no tienen que ver, por si acaso. No hay una intimidad entre este concepto de enlace covalente polar o apolar y el tipo de molécula polar apolar, por si acaso. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Polar viene de polo, pues. Entonces, polar significa que tiene polos. Apolar significa de que A es prefijo de negación, no tiene polos. Profe, ¿a qué se refiere? Si yo dibujara una molécula como una especie de elipse, imagínate que eso fuera una molécula. La molécula polar es aquella que tiene un polo positivo y un polo negativo. Mientras que la molécula apolar es aquella que no presenta polos. No tiene ni polo positivo ni polo negativo. Es como si fuese neutra. La polar sí lo tiene. Esa es la diferencia. ¿Qué más debes saber? En una molécula polar, el momento resultante es diferente de cero. ¿Qué es esto, profe? Esta U en química en este capítulo significa momento dipolar. Momento dipolar. En una molécula polar, el momento dipolar resultante es distinto de cero. En cambio, en una apolar, el momento dipolar resultante es exactamente cero. Esa es la diferencia. Profe, ¿qué cosa era esta U? Esta U se llama momento. A ver, ¿cómo se llama? Repite. Momento dipolar. Polar. ¿Y en qué se mide? ¿Tiene unidad? Claro que tiene unidad. La unidad es el divide. El divide. D de divide. Entonces, bueno, el momento dipolar es una magnitud. Claro que sí, que tiene unidades. Claro. En el caso de la molécula polar, el momento resultante dipolar es distinto a cero. Podría ser un divide, 1,2 divide, 0,8 divide. En el caso de que fuera polar la molécula, su momento dipolar resultante es cero. Esa es la teoría que quiero que manejes. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Eso te sirve para poder analizar la fuerza que se da entre moléculas, a lo que tú y yo lo vamos a conocer como fuerza intermolecular, fuerza entre moléculas. ¿Qué pasa si yo agarro una molécula polar y la junto con otra molécula apolar? O sea, dos moléculas apolares o de repente un conjunto de moléculas apolares las pongo en contacto. ¿Qué va a pasar? En realidad no mucho, porque no tiene carga eléctrica. Pero si tú haces, mira acá, se ve la parte de acá, ¿no? Si tú haces la misma figura con moléculas polares, yo agarro moléculas polares y las pongo en contacto, estas van a presentar una atracción natural. ¿Por qué? Porque tienen cargas positivas y negativas. Los polos positivas de estas se van a juntar con los polos negativos de las otras y va a haber una atracción más fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, las fuerzas que se dan entre moléculas, que nosotros les llamaremos fuerzas intermoleculares,
tienen que ver mucho con el tipo de molécula. Si la molécula es polar, la fuerza intermolecular es intensa. Pero si la molécula es apolar, entonces las fuerzas intermoleculares son bajísimas, casi nulas. Entonces hay un nexo entre el estudio de la polaridad de una molécula y la fuerza intermolecular. Claro, claro que sí. Si tú no aprendes esto, no vas a poder entender lo que sí. Entonces, profe, ya me quedó claro, creo que todos los tenemos claro, ya sabemos lo que es una molécula apolar de una apolar. La apolar no tiene polos, no tiene cargas ni positivas ni negativas, mientras que la apolar sí lo tiene. Ahora, el trabajo de ahora es cómo yo sé si una molécula es polar o apolar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué pasa si yo te doy moléculas como esta? A ver, observa, observa, observa. ¿Qué pasa si yo te doy esta molécula, por ejemplo? Es una molécula, claro. ¿Esta molécula es polar o apolar? Ese es el trabajo de ahora. Te doy esta molécula. ¿Esta molécula es polar o apolar? Esa es la chamba. Te doy esta molécula. ¿Esa molécula es polar o apolar? Te doy esta otra molécula. Por ejemplo, se me viene a la mente. Ajá, ya está. ¿Es polar o apolar? Otra. Esta. ¿Será polar o apolar? Esta. Y así puedo citar más. ¿Qué son estas moléculas? ¿Polares o apolares? El trabajo es determinar eso. ¿Y cómo lo logras? A través de ese esquemita que he preparado con mucho amor para ti. A ver, atiende el esquema. Atento con el esquema. ¿Cómo yo sé, profe, si una molécula es polar o apolar? Ya, lo vas a saber a través de preguntas. Acá comienza todo. En ese punto comienza todo. A partir de ahí arrancas tu análisis. ¿Y dónde termina? Acá termina. En estos de acá termina. Ahí termina. Ya. ¿Cuál es la primera pregunta que tú te tienes que hacer? Habla, dilo. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Es diatómica? Entonces tienes que preguntarte si la molécula está formada de dos átomos o no. Diatómica significa dos átomos. Entonces, tú vas a tener dos respuestas para eso, ¿no? Puede ser que tu respuesta sea sí, es diatómica, o puede ser que tu respuesta sea no, no lo es. Entonces, si tu respuesta es sí, la molécula que estoy analizando sí es diatómica, la otra pregunta que te vas a hacer, ¿cuál es? Los átomos Los átomos son iguales. O sea, los átomos que conforman esa molécula diatómica son iguales. Si tu respuesta es sí, automáticamente dices que la molécula es apolar. Pero si tu respuesta es no, automáticamente la molécula es polar. Profe, no entiendo. Ya, mira. Por ejemplo, la que te puse por allá. Esto es una molécula. Dime, ¿es diatómica? Sí. Claro, pues está formada por hidrógeno y cloro, solamente hay dos átomos, no hay más. Entonces, si es diatómica, por acá. Ahora te preguntas, ¿los átomos que la conforman son iguales? Háblame, ¿son iguales los átomos? No. Entonces, ¿qué tipo de molécula es? Polar. Esta molécula es polar. Nada más, eso es todo. Profe, a ver otra. El O2. Dime, ¿el O2 es una molécula diatómica? Sí, claro, son dos oxígenos, es diatómica, dos átomos. Ahora la otra pregunta es, ¿los átomos son iguales? Acá. ¿Los dos átomos son iguales? Sí. Los dos son los dos son oxígenos, pues son iguales. Entonces, si tu respuesta era sí, ¿qué tipo de molécula es esta? apolar. Eso es, o no polar también le puedes decir. Ya está, esa es la chamba. Profe, qué fácil, profe, es una broma es esto, claro. Profe, ¿tú qué opinas de esta? El monóxido de carbono. Molécula polar. Es polar. Diatómica, de átomos diferentes, polar. El flúor gaseoso. Apolar. 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 El hidrógeno gaseoso. Apolar. Apolar. El cloro gaseoso. Todos son apolares. Apolar. Puedo seguir por acá, por ejemplo. El bromuro de hidrógeno.
Polar. 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 Este es sencillo, cuando es diatómica es fácil. Ahora, la chamba es cuando no lo es. ¿Qué pasa si tu respuesta es no, no es diatómica? A ver. Vamos a ver algunos ejemplos. Por acá. ¿Qué pasa si yo te doy esta molécula, esta otra, te doy esta otra y te doy esta otra? Ya está. 4 moléculas. 4 moléculas. ¿Cuál de ellas es polar o apolar? Vamos a descubrirlo, ya vamos a descubrir. 4 moléculas. ¿Qué pasa si tu respuesta a la pregunta si es diatómica es no, no es diatómica? Como en estos casos, ¿no? Esta de acá es triatómica, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque son 3 átomos, pues 2 oxígenos y un carbono. ¿Esta qué cosa es? Tetratómica. Tetratómica. Pentatómica, ¿no? Heptatómica, ¿no? Porque son 7 átomos, ¿no? Entonces ya cuando no son diatómicas, ¿qué es lo que toca? Lo que toca es, hay que realizar el diagrama de Lewis. O sea, eso es lo que toca. Porque dice, luego de realizar el diagrama de Lewis, o sea, hay que hacer el diagrama de Lewis. A ver, esto de acá yo lo voy a hacer rápido, directo, el diagrama de Lewis. Porque se supone que tú ya sabes. Ya has practicado. Diagrama de Lewis del dióxido de carbono. Bueno, así será su diagrama de Lewis. El que no cree, lo hace. Diagrama de Lewis del amoníaco. Diagrama de Lewis del amoníaco. Ahí está. El que no confía, lo hace. Diagrama de Lewis del tetracloruro de carbono. Carbono al centro y los cloros. Ahí está. Ahí están los enlaces y sus pares libres de ellos. Diagrama de Lewis de esta cosa. Son 4 oxígenos. Este es un oxácido. Acá me está faltando, aguántate. Ya está. He terminado todos los diagramas de Lewis. Ahí están los diagramas de Lewis. Ahí está. ¿Todos de acuerdo con los diagramas de Lewis? ¿Hay alguna consulta, queja, duda? Ya hemos practicado eso la semana pasada. Ya tú ya estás ducho en esas cosas. ¿Todo bien? Háblame. Ya, ahora vamos. Ya una vez que has hecho el diagrama de Lewis, mira acá. Vamos a seguir el diagrama de flujo. Entonces son flujos acá. Vamos a respetar los diagramas. Ya. La pregunta que te vas a hacer, ¿cuál es? ¿El átomo central tiene electrones libres? Claro. Entonces, la primera pregunta siempre es si la molécula es diatómica. Si lo es facilito. Si no lo es, automáticamente su diagrama de Lewis. Ya está el diagrama de Lewis. Una vez que está hecho el diagrama de Lewis, tú tienes que preguntarte, ¿el átomo central tendrá electrones libres? Acá hay 2 respuestas siempre. ¿Qué pasa si sí tiene electrones libres? Automáticamente dices que es polar. Automático. Por ejemplo, de todos ellos que hemos hecho, solamente hay uno cuyo átomo central tiene electrones libres. ¿Cuál? El segundo. El amoníaco, el segundo este. Acá el átomo central no tiene electrones libres. Acá tampoco. Y acá menos. Todos los electrones están conjugados. El único que tiene electrones libres es él. Entonces, esta molécula, ¿qué tipo de molécula es? Polar. Polar. Porque cuando tiene electrones libres, la molécula es polar. ¿Qué significa, profe? Que el amoníaco es una molécula que tiene polos. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Eso lo tengo claro. Ahora, ¿y las demás, profe? Ya, eso hay que analizarlo todavía. ¿Qué pasa como en los otros tres ejemplos? ¿El átomo central tiene electrones libres? La respuesta es no. Porque esta no tiene electrones libres del átomo central, su átomo central de esa tampoco y de esa tampoco. Entonces, ¿qué pasa cuando el átomo central no tiene electrones libres?
Te haces una pregunta final. La pregunta es, léela por favor. ¿Cuál es la pregunta? Los ligandos. Los ligandos. ¿Qué son los ligandos, profe? Son la periferia. Los que están en la periferia son los ligandos. La pregunta es, ¿los ligandos, los que están en la periferia y los que lo rodean, son iguales? Si tu respuesta es no, la molécula es polar. Pero si tu respuesta es sí, la molécula es apolar. Entonces, dime, comenzamos por él. No tiene electrones libres, entonces viene la otra pregunta. ¿Sus ligandos son iguales? ¿Qué opinas? Sí. Sí. ¿Oxígeno? Oxígeno, son igualitos. Entonces, ¿qué tipo de molécula es? Apolar. Apolar. Polar. Apolar. A ver acá. No tiene electrones libres. La pregunta es, ¿cómo son sus ligandos? ¿Son o no son iguales? Igual. Entonces, ¿qué tipo de molécula es? Apolar. Apolar. O también le puedes llamar no polar. O sea, hemos demostrado que estas moléculas no tienen polos. Por lo tanto, sus fuerzas intermoleculares van a ser débiles. En cambio, esta es una molécula que sí tiene polos, porque es polar. Entonces, sus fuerzas intermoleculares van a ser intensas, por si acaso. ¿Qué opinas de esta molécula? ¿Será polar o será apolar? Polar. ¿Cómo son sus ligandos? Diferente. Claro, porque mira, este ligando con este ligando son iguales, no te lo discuto. Y este ligando con este ligando también son iguales, no te lo discuto. Pero no analizamos por partes, acá se analiza el total. ¿Todos los ligandos son iguales? No, entonces polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, Todo profe. claro. Ya. Sí, Entonces, Todo claro, esa profe. es la historia nada más para analizar la polaridad de una molécula. Por favor, a este diagrama de flujo vamos a poner acá, vamos a marcar la pauta. Este es el inicio del diagrama de flujo y este es el final del diagrama de flujo. Ya, hagan un póster con este diagrama. Este diagrama, para hacerlo, me ha costado sudor y lágrimas. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro, te apuesto. Esto es mi análisis, así lo analicé yo y así lo esquematicé. Entonces, para que lo tengas, esto te va a permitir hacer los análisis más rápido. A ver, con esa información, con el diagrama de flujo, tómale captura de pantalla una vez más, enfócalo. Tómale captura y guárdalo en tu almacén de datos para que lo tengas presente y con eso analicemos todo. Ya, a ver, tú, quiero que analices qué tipo de moléculas son estas. Te doy esa. Te voy a dar moléculas que no son diatómicas, porque las diatómicas son fáciles de analizar, es obvio. Las que no son diatómicas son donde te vas a demorar un poquito más porque hay que hacerle un Lewis y hay que hacerte más preguntas. Ya, ahí tienes uno. Te voy a dar otro. Ahí tienes otro. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Ajá. Último. Ahí tienes 5 ejemplos. Voy a comenzar a hacer preguntas. Te doy 5 minutos para que te los trabajes. A ver, te creo, ¿ah? Te creo.
Ya chicos, estamos de vuelta. Ya. El agua. En biología el profe te habrá dicho hasta el aburrimiento, ¿no? ¿El agua qué cosa es? ¿Polar o apolar? Polar. Polar. El Polar. profe de biología siempre cuando comienza a hacer el capítulo de bioquímica, la parte de bioelementos y sales minerales también habla del agua, ¿no? Y en el agua te explica el profe, ¿no? ¿Qué características tiene? Y el agua es polar o apolar, es polar. ¿Por qué? Porque su estructura de Lewis del agua es así, tú ya lo conoces ya. Una cosa así. ¿No? Dime, ¿el átomo central tiene pares libres? Claro que tiene, ¿no? El átomo central es el oxígeno y tiene dos pares libres. ¿Qué tipo de molécula es esta? Polar. Ahora ya sabes por qué, pues, ¿no? ¿Qué significa que el agua sea polar? Significa que tiene polos, tiene un polo positivo y un polo negativo. A ver, sigamos. ¿Cuál es el diagrama de Lewis de esta estructura? Siempre el carbono va al centro, amigo, ¿ya? Cada vez que tú veas carbono, ese lo pones al centro. Y el carbono está rodeado de tres hidrógenos y un cloro. Ahí está. Conectamos y sus pares libres. Ya está. Ya. Esta sustancia es polar o apolar. ¿Qué tipo de molécula es? Polar. Polar. ¿Por qué? Porque los ligandos no son iguales. Exacto. Hay tres ligandos iguales, pero el cuarto no. Ya la malogró. Basta que encuentres una falla, ya fue. A ver acá. El ácido cianhídrico, que es esta sustancia, creo que ya lo hemos hecho antes, tiene esta estructura. Ahí está. Ya, te pregunto, ¿qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? Polar. Polar. ¿Por qué polar? Porque el átomo central tiene ligandos diferentes. A ver, su diagrama de Lewis también es algo que tú debes conocer. Me parece que ya lo hemos hecho también. Ahí está. Ajá. Y ahora sí. Tú dime, ¿qué tipo de molécula es? Polar. 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 Porque el átomo central no tiene pares libres, todo bien, pero los ligandos no son iguales. El ozono tiene esa estructura, amigo. ¿Qué tipo de molécula sería el ozono? Polar. Polar. ¿Ah? ¿Polar? Polar. ¿Por qué? Polar. Porque el átomo central tiene electrones libres. Muy bien, señorita. Es una molécula polar. Porque el átomo central tiene electrones libres. Muy bien, entonces, ya está. Entonces, analizar la polaridad de una molécula, pues está íntimamente relacionado. ¿A qué cosa? Está relacionado a la estructura de Lewis y a las preguntitas que te he hecho por ahí. Ahora, vamos a ver más allá de lo evidente. Fíjate, te voy a enseñar algo que normalmente en un ciclo de San Marcos no se suele hacer, pero en un ciclo UNI de repente sí se hace, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Ya, a ver, mira. Vamos a imaginar que la molécula es esta cosa. Vamos a ponerlo así, Una cosa así, esta es nuestra molécula. Yo te dije que la molécula tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Cuál es cuál? Para orientarte. Los hidrógenos, como tienen protones en su núcleo y los protones son positivos, va a ser nuestra parte positiva. Y los electrones libres van a ser nuestra parte negativa. Eso es importante que sepas. Nos va a permitir entender mejor las fuerzas intermoleculares. Entonces recuérdalo.
Una molécula polar es aquella que tiene polos. Los hidrógenos por lo general son la parte positiva y los electrones libres del átomo central son la parte negativa. Entonces, acá por ejemplo, si nuestra molécula es esta cosa, vamos a dibujar una cosa así, ¿no? Ya, ahí está nuestra molécula. ¿Dónde está la parte positiva? ¿Dónde está la parte negativa? A ver, piensa. Arriba positiva. ¿Arriba? Y los electrones libres de acá sería la parte negativa. ¿Me entiendes? Ya, ¿qué más debe? Y así puedes hacer ese juego con lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo sería acá? Piensa, Al costado izquierdo positivo. ¿no? ¿Está bien o no? Electrón libre e hidrógeno, ¿no? O sea, es un apoyo que no siempre se analiza así, pero es una forma de analizar, al menos para lo que tenemos. Ya, ¿qué más debes saber? ¿Qué más debes saber? El momento dipolar va de la parte positiva a la parte negativa, o sea, sería así. Esta flecha, porque el momento dipolar es un vector. Acá iría el momento dipolar resultante. Acá iría el momento dipolar resultante. Acá iría el momento dipolar resultante. Son detallitos que pueden ser útiles. Pueden ser útiles. Ese es el momento dipolar resultante. Muy bien, señores, ahora vamos a centrarnos en la parte de fuerzas intermoleculares. A ver, procede. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en el tercero que ha puesto el momento dipolar resultante lo puso de positivo al negativo? ¿Y por qué en los demás está? Así se estila hacer, pues, ¿no? Va del positivo a negativo, es una convencionalidad en realidad. Una convencionalidad es un acuerdo, ¿no? Se han puesto de acuerdo. El vector sale de la parte positiva orientado hacia la parte negativa de la molécula. A ver, vamos a hablar ahora de las fuerzas intermoleculares. Las famosas fuerzas intermoleculares. Y con eso estamos acabando la clase del día de hoy. La próxima clase sería básicamente full ejercicios, ¿no? A ver, ¿cómo es esto, profe? Ah, me olvidaba. Antes de que me olvide, mejor antes de ir allá, terminemos acá. Aquí hay un detalle, una nota, vamos a ver una nota, importante nota. Esta nota es una frase muy popular. De repente la has escuchado. La frase dice lo siguiente. Lo semejante disuelve a lo semejante. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo que lo semejante disuelve lo semejante? Ah, ya. Esto significa que las sustancias polares se disuelven con sustancias polares. Y si fueran sustancias, profe, apolares, se disolverán con sustancias apolares. Profe, no entiendo. Ya, a ver. Para que entiendas, ¿ya? ¿Tú el día de hoy te has bañado? Sí, ¿verdad? Demasiado. Sí. Ya, ayer te bañaste, ya. ¿Por qué te bañas? ¿Para ver rico? No. ¿Para ¿Para suavizar estar tu limpio? piel? Para estar limpio, ¿ya? Porque O sea, O también puede ser... tú me estás diciendo que tú te ensucias. Exacto. ¿Cómo funciona esto de la mugre? Ya, lo que pasa es que
tú en el día a día, a través de tu piel, de los poros de tu piel, tú segregas sudor y grasa. Tu cuerpo bota grasa naturalmente a través de los poros y también sudor. Y son esta mezcla de la grasa y el sudor que tu cuerpo naturalmente bota a través de los poros de tu piel, lo que hace que el polvo atmosférico del ambiente se pegue, porque esta grasa y este sudor hace de que el polvo se pegue. Es como una goma, y el polvo atmosférico se pega y luego se seca por el calor corporal y por la luz del ambiente, se seca. Y se seca el polvo con esta mezcla que tú botas y el polvo se seca y se forma la famosa carca, ¿no? La mugre pegada y esos rastros negros que tienes en tu piel, que albergan pues microbios y por lo tanto tú tienes que desaparecer, ¿no? Pero el componente más importante es la grasa. La grasa es esa pasta que hace de que lo demás se pegue y se seque, generando pues toda una pasta negra. Pues. Entonces, lo que se tiene que atacar es la grasa de tu piel, ese es el problema. ¿Qué utilizas para bañarte, amigo? Jabón. Obviamente Grasa. agua. Más que Pero bañarse con agua sola no es bañarse, ¿no? Hay una sustancia que tú utilizas para bañarte, ¿no? Que es indispensable al baño, ¿no? ¿El Algunos shampoo? utilizan detergente, otros utilizan lejía, pero tú y yo utilizamos jabón, ¿no? El jabón. Jabón de cara, jabón de lavar ropa, perfecto. ¿Cuál es la función del jabón? La función del jabón es disolver la grasa natural de tu cuerpo. Tú al utilizar jabón estás utilizando un disolvente para la grasa natural de tu cuerpo, sin que dañe tu piel, obviamente. Entonces la pregunta es, si el jabón que tú usas es para disolver la grasa natural de tu cuerpo, ¿de qué está hecho el jabón? Principalmente, porque tiene componentes diversos. de grasa. Pero principalmente, ¿de qué está hecho el jabón? De grasa animal, de grasa de vaca. Hay un proceso obviamente que sigue, ¿no? Para que esté compacto, para que huela rico, ¿no? Ya, pero está hecho a base de grasa. ¿Por qué, profe? Porque lo semejante disuelve lo semejante. Esto es un principio. Si tú quieres disolver grasa, tienes que utilizar grasas para eso. Así funciona. Otro ejemplo. A ver, ¿tú alguna vez has ido a comer a un restaurante fino, carnes, parrillas? Sí. Muy Sí. bien, señorita, ya vamos conociendo a la gente, David. Hay gente fina acá. Ya, la cuestión es esta. Cuando tú te vas a un restaurante, de repente 7 tenedores o 10 tenedores, hay que saber utilizar cada tenedor, obviamente, cada utensilio. Cuando tú vas a un restaurante donde pues, los platos de comida son caros y vas a pedir carne, vas a pedir un bife, qué sé yo. Esta carne se estila a acompañar de qué bebida, de qué trago. Vino, Pero, ¿qué tipo de vino? tinto, Tinto. Esta chica tiene cultura. Pero ¿por qué, profe, vino tinto? ¿Qué pasa si yo me pido en este restaurante fino, pido mi bife y pido gaseosa sin Coca-Cola, que chusco? O pido vino blanco, que chusco. ¿Por qué chusco, profe? Porque, ¿cuál es la situación acá? Tú cuando comes carne, cortas ahí está tu sábana de carne y cortas un pedazo, un trozo, y lo metes a tu boca con todo el jugo pues, obviamente hay pues un juguito, un preparado, ¿no? Con la carne, ¿no? Lo metes a la boca. Esta carne naturalmente también bota grasas. Entonces, en tu paladar y en alrededor de tu boca, se va a comenzar a impregnar la grasa y los aromas de la carne, o sea, los sabores de la carne se van a impregnar ahí. Entonces, la primera bocanada sabe espectacular, es impresionante. La segunda bocanada, sí, está bueno. La tercera, está bueno. Pero ya en la quinta, ya la carne no sabe igual. Ya no tiene la misma textura. ¿Por qué?
Porque como ya le has metido 4 previas, ya tu boca está infestada del sabor, de esta grasa, de estos condimentos. Entonces tu boca está con eso y ya le quita sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que disolver estos componentes. Y la gaseosa no disuelve, y menos si está helada. El vino blanco tampoco lo va a disolver, pues, porque estos componentes son de origen apolar. Y el único que tiene componentes apolares, moléculas apolares en su contenido es el vino tinto, por el alcohol de la uva. Y eso es lo que al momento de tomar e ingerir, no te vas a meter toda la copa, no, solamente pues un traguito nomás, como haciendo gárgaras. Es para enjuagar la boca nada más. Ese traguito va a disolver, al momento que esté ingresando, va a comenzar a disolver todo ese contenido, le va a quitar, va a arrastrar todo ese contenido, de tal manera que la próxima bocanada de carne sepa como la inicial. Esa es la función del vino. No es para que tú te embriagues cenando o almorzando, no. No, tú pides vino tinto porque tú eres borracho, a ti te gusta el... No, es un tema cultural. Imagínate un mozo que tiene años trabajando en ese restaurante y te pregunta, ¿qué cosa te vas a servir? Yo quiero un bife. Ya. ¿Con qué lo va a acompañar? Dime, no sé, un vino blanco me gustaría. El mozo te ve y dice, qué chusco, qué asco. Ese debe ser de Cono Norte. Entonces, no puedes. Tienes que saber estos criterios. Lo semejante disuelve lo semejante. Y ahora, ¿con esto, profe, se puede elaborar un ejercicio? Claro, claro. Mira, examen de admisión. Un ejercicio de examen de admisión es este, por ejemplo. Te preguntan a ti. Indique qué alternativa tiene a la sustancia soluble en agua. Profe, ¿cómo que soluble? Soluble es que se puede disolver, ese es soluble. Clave A, te dan esto. Clave B, te dan esto de acá. Clave C, te dan esto de acá. Y clave D, te dan, por último, te dan esto de acá. ¿Cuál de las 4 sustancias que ves ahí se puede disolver en agua? Es soluble en agua. ¿Cuál? La A. La A ver, tranquilo, ¿ya? ¿El agua qué es? La B. ¿Qué es el agua? Oye, ¿el agua es polar o apolar? Respóndeme. Polar. Es polar. ¿Y quiénes se pueden disolver en sustancias polares como el agua? Otra sustancia polar. Porque soluble, recuerden, significa que se puede disolver. Entonces, ¿quién se puede disolver en agua? ¿Qué es polar? Otra polar. Dime, ¿este qué cosa es? Apolar. Apolar. Esta también es apolar. Profe, pero su estructura nunca la he visto. Yo te doy una técnica ya. Y una vez, de ahora en adelante, tu técnica ya. Técnica, para no estar haciendo muchas estructuras de Lewis. Los hidrocarburos son apolares. Cuando tú te topas con un hidrocarburo, no necesitas hacerle diagrama de Lewis, ya no. Simplemente, si tú ves un hidrocarburo de frente, apolar. ¿Y cómo sé, profe, que es un hidrocarburo? Fácil. Hidro viene de hidrógeno. Carburo viene de carbono. Si tú ves una sustancia que tiene una cantidad de carbonos y una cantidad de hidrógenos, solamente eso es un hidrocarburo. Y son apolares. Dime, carbono e hidrógeno, ¿sí o no? ¿Es un hidrocarburo? Sí. Apolar. Carbono e hidrógeno, no te importan las cantidades, ¿ah? Basta que tú veas solamente carbono e hidrógeno, ¿qué cosa es? Hidrocarburo. Por lo tanto, es apolar. Ya, este de acá, el dióxido de carbono, ya lo hemos hecho, ¿ah? Por ahí ya está como ejemplo. Digo, bueno, ya se borró, pero ya lo habíamos hecho.
¿Qué era el dióxido de carbono? ¿Polar o apolar? A memoria. Apolar. Apolar. Apolar, ya lo hemos hecho, ¿ah? Entonces, apolar, apolar, apolar. Y este me parece que también lo hemos hecho. Acá está, mira. Mira, ¿ya ves? Acá está. Es polar, entonces. ¿Y el agua, el agua que es polar, dónde se puede disolver? ¿Dónde puede ser soluble? En otra sustancia polar. Y se acabó. ¿Ya está? ¿Me entendiste? Sí, profesor. Ya para eso sirve este detalle. Ya para eso Sí, sirve este profe. detalle. Este conocimiento sirve para preguntas de este tipo. Lo semejante disolver lo semejante, no te olvides. Y ahora sí, ahora hemos terminado. Ahora sí, pues antes que se me estaba escapando esa información. Y ahora sí, vamos a pasar a esta, ya para terminar. Resulta que las fuerzas intramoleculares también se llaman fuerzas de Van der Waals. Investígalo, lo voy a dejar en el audio del video. Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals. O también llamadas fuerzas intramoleculares. ¿Cuáles son, profe, estas fuerzas? Ya, estas fuerzas vienen en tres presentaciones. ¿Cuáles son? Tenemos las fuerzas de dispersión, así se llaman, fuerzas de dispersión de London. Así se llaman. Las fuerzas de dispersión de London. Tenemos otra. Las fuerzas dipolo. También se le llaman fuerzas de Keeson. O como tú dices, que son. Fuerzas de Keeson. O que son, como tú dices. ¿Ya? Y tenemos la última. A eso se llama enlace. Estas fuerzas se llaman enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno. Ahí está. Listo. A las fuerzas de London les vamos a llamar cariñosamente dispersión de London. A las fuerzas dipolo-dipolo le vamos a llamar DD. Y al enlace puente hidrógeno le vamos a dar enlace puente hidrógeno, EPH, ya para abreviarlo con siglas. Ya. ¿Cuándo se da las fuerzas de dispersión de London? Se da en todas las moléculas. No importa si son polares o apolares. Cualquier tipo de moléculas tiene London. Todas las moléculas tienen London. Pero principalmente, ¿dónde se manifiestan? En las apolares. En cambio, el dipolo-dipolo y el puente hidrógeno, quiero decirte que el puente de hidrógeno es una clase especial de dipolo-dipolo. O sea, el dipolo-dipolo es una fuerza general y el puente de hidrógeno es una clase especial de dipolo-dipolo, por si acaso. Ya. Entonces, ¿el dipolo-dipolo entre qué se da? El dipolo-dipolo se da entre sustancias polares, solamente polares. Ahí aparecerá el dipolo-dipolo. Y el puente de hidrógeno, es una fuerza que se ve entre el hidrógeno de una molécula y el FON de otra molécula. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo que el FON? ¿Qué cosa es el F? Peor. El O Oxígeno. y el N. Hidrógeno. O sea, si tú ves el hidrógeno conectado al flúor, oxígeno y al nitrógeno, interna y externamente, entonces sin temor a equivocarnos diremos de que hay enlace puente hidrógeno allí. ¿Ya está? Esa es la clasificación entonces. Profe, no entendí. Ya, vamos con ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo gas CO2 en un balón
En un balón tengo almacenado este gas. ¿Qué significa? De que van a haber millones y millones de moléculas de CO2. En un balón no vas a encontrar una molécula, vas a encontrar billones, trillones y cuatrillones de la misma. ¿Ya? Porque esto se analiza a nivel grupal, en una mezcla, bueno, en una sustancia en general. Entonces, si yo tengo dióxido de carbono en un balón, ¿qué tipo de fuerza intermolecular habrá? ¿Habrá London, dipolo-dipolo o puente hidrógeno? Comenzamos a descartar. Puente hidrógeno no va a haber porque acá no hay hidrógeno. Es ilógico, ¿no? Dipolo-dipolo acá no va a haber tampoco porque el dipolo-dipolo se da entre polares. Y tú y yo sabemos de que acá es esta sustancia, ¿cómo es? Apolar. Polar. Entonces, ¿qué es lo único que va a haber acá? Pues Londo. Dispersión del hondo. Eso va a haber. En el dióxido de carbono, la fuerza intermolecular que prevalece es el dióxido, perdón, es la dispersión del hondo. Ya. Vamos con otro. Vamos con otro. Por ejemplo, profe. A ver, acá. Esta de acá creo que sí la hice, ¿no? A ver. Si no la hice, la hacemos. Acá. No, esta todavía no. A ver, déjame pensar. Estoy pensando. Déjame pensar. Ya le ponemos esta cosa ya. Algo que ya hayamos hecho. Ya. ¿Qué cosa hay ahí? ¿Qué tipo de fuerza intermolecular hay? Vamos a ver. Alguien dirá, profe, acá hay hidrógeno. Ah, sí. Entonces, profe, ¿puede haber, pues, puente hidrógeno? No, porque tiene que haber hidrógeno acompañado de uno de estos tres. Es el hidrógeno, pero aparte del hidrógeno debería haber o flúor, u oxígeno, o nitrógeno. ¿Hay o no hay? No hay, descartado, descartado, ya no es. Ahora, analicemos si es polar o apolar. A ver, ¿qué será? Lo hemos hecho, ¿no? Es polar, ¿verdad? Polar. Ya, si es polar la molécula, ¿qué enlaces perdón, qué fuerzas intermoleculares hay? Hay dipolo-dipolo, así es, dipolo-dipolo, pero también ¿qué más hay? Dispersión del hondo. Claro, porque hemos dicho de que la dispersión del hondo está en todas las moléculas, todas. O sea, acá también hay dispersión del hondo. Pero ¿qué ocurre? La dispersión del London es una fuerza pequeña, o sea, débil. Por eso, de que como el dipolo-dipolo es una fuerza más predominante, esta prevalece. Ya no hablamos, sabemos que hay dispersión del London, pero como el protagonista es el dipolo-dipolo o fuerzas de Keeson, hablamos solamente del dipolo-dipolo, ya no de la dispersión del London. Sabemos que está presente, pero se desprecia, nos quedamos con la principal. Acá hay dipolo-dipolo. ¿Me entendiste? Sí, profe. Ya. Y ahora, esta molécula de acá. ¿Es polar o no es polar el agua? Polar. Sí es polar. Es polar, claro que es polar. Entonces, si es polar, ¿tiene London o no tiene London? Sí. Tiene London. Sí. ¿Y la fuerza que encontraremos ahí es un dipolo-dipolo o no? Sí. 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 Pero ese dipolo-dipolo ya no se llama dipolo-dipolo. Ahora se va a llamar, o sea, acá tenemos dispersión de London, aparece el dipolo-dipolo porque es polar, pero queda descartado todo esto y nos quedamos con enlace puente hidrógeno. Porque el dipolo-dipolo ya en este caso se llama enlace puente hidrógeno. ¿Por qué, profe? Porque en la molécula del agua, ¿qué estamos observando? Hidrógeno La y presencia oxígeno. del hidrógeno y también del oxígeno. ¿Cómo funciona esto, profe? Ya. Internamente tiene que haber en la molécula hidrógeno y oxígeno. Eso es un hecho. Y externamente, mira cómo se ve esto externamente. Lo que pasa de que esta molécula, ¿cuál es su parte positiva y cuál es su parte negativa?
Abajo Negativo, positivo. positivo, ¿no? Pero se supone de que estamos analizando al agua como líquido. Entonces, el líquido de agua no está formado de una molécula de agua, de millones. Vamos a poner otra molécula más, porque hay millones. Vamos a poner la otra. La otra molécula de agua, que es una cosa así, también tiene su positivo y su negativo, ¿no? Positivo acá y negativo acá. Te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Se unen? Se van a atraer, se van a atraer. ¿Está bien? Esa atracción que se da entre estas moléculas, ¿cómo se llama? Esa fuerza de atracción, ¿cómo se llama? Fuerza intermolecular. Fuerza intramolecular. Y específicamente, ¿qué fuerza intramolecular es? Polar. Polar. No. Polar es el tipo de molécula. Te estoy preguntando el nombre de la fuerza intramolecular. Puente de hidrógeno. Enlace puente hidrógeno. El enlace puente hidrógeno, ¿entre quiénes se da? A ver, sé específico. No me digas entre las moléculas de agua. Sé más específico. Mira bien. Entre el O y el H. Hidro. ¿Entre qué? ¿No metales? Entre el los oxígeno electrones y el del oxígeno. oxígeno de acá. ¿Y quién más? El hidrógeno del oxígeno. Y el hidrógeno. Es por eso que se forma un puente entre el oxígeno y el hidrógeno. Por eso se llama puente hidrógeno. El oxígeno, a través de sus electrones, que son negativos, se acercan, son atraídos con los hidrógenos de acá, que son positivos. Y a esa atracción, a esa fuerza se le llama enlace puente de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace metálico, el enlace iónico, el enlace covalente con estas fuerzas? La dispersión de, el enlace puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo convencional y la dispersión de London. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres y estos tres? Los enlaces son más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Obvio, son más fuertes. ¿Pero por qué lo son? Porque estos enlaces se dan dentro de la molécula. Dentro del agua están los enlaces covalentes. O sea, los enlaces son intramoleculares. O sea, son dentro de la sustancia. Son interatómicos. Interatómicos, o sea, son entre átomos. En cambio, estos enlaces de acá no se da dentro de la molécula, se da por fuera. Entonces, es por eso que se llaman a esto, se le llaman fuerzas inter es por fuera, intermolecular. O sea, se da fuera de la molécula. Esto es dentro de la molécula, esto es fuera de la molécula. Esa es la diferencia. Los que están dentro de la molécula son mayores en intensidad que los que están fuera. Y dentro de los enlaces, el mayor es el metálico, le sigue el iónico y el último es el covalente. Y dentro de los intermoleculares, el más intenso es el puente hidrógeno, por eso que es especial. Luego sigue el dipolo-dipolo y el más débil es el London. Este es el orden que hay que respetar. Estos de acá son enlaces químicos, porque los enlaces químicos se da entre los átomos. Estos no son enlaces químicos. Tienen que ver, pero no son. A buena cuenta, no lo son. ¿Entiendes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces acá la historia es obvio que si tú no sabías analizar la polaridad de una molécula, imposible pues enseñarte esto, pues no tiene sentido. Tú solamente vas a poder entender el comportamiento de las fuerzas que se dan entre las moléculas conociendo la naturaleza de la molécula. Si la molécula es polar, entonces la fuerza que se va a dar es un dipolo-dipolo. Y si hay componentes en ese dipolo-dipolo entre el hidrógeno y cualquiera de estos, es un enlace puente hidrógeno. Y si no hay, es un dipolo-dipolo nada más. Y si es apolar la molécula, lo único que encontraremos es dispersión del London.
En estas se encuentra también dispersión en London, pero no se las trata como tal, porque como son débiles, pierden protagonismo. Y las de acá son las protagónicas en ese caso. ¿Todo bien? ¿Me entendiste? Sí, Sí, profesor. profe. Todo claro, profe. ¿Qué cosas son los líquidos asociados? Te van a preguntar eso, ¿ya? Una observación. Los líquidos asociados son aquellos líquidos en donde vas a encontrar enlace puente de hidrógeno. Caso del agua, pues, ¿no? El agua forma parte de un líquido asociado porque hay puente de hidrógeno en el agua. Recuerda, los líquidos asociados son aquellos en donde encuentras enlace puente de hidrógeno. Muy bien, entonces creo que ya estamos listos con toda la teoría. Lo demás sería hacer preguntas, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos resolver. ¿Cuánto tiempo nos queda? 12 minutos. Ya, a ver, vamos a ver si podemos resolver algo por allí. Creo que sí, ¿ah? A ver, ¿tiene la pregunta 4? La 4, sí. Muy bien. Pregunta 4 entonces. ¿Ya? ¿La lanzaste? En la pregunta 4, amigos, ahí vemos, por ejemplo, la pregunta 4 me dice así directa, al grano, me dice, indique la sustancia que presenta uniones dipolo-dipolo. Por acá tengo el ozono, por acá tengo el bromo, por acá tengo el azufre 8, por acá tengo el bromo y por acá tengo el fósforo 4. Ya. ¿Cómo es esto? Me preguntan dónde hay dipolo-dipolo. Para eso hay que definir qué tipo de situación estamos analizando. A ver, te pregunto, dipolo-dipolo, ¿entre qué se da? Polares. Entre polar. Entre polares. Ya. Una pregunta, David. En el caso de... no. ¿Figuran los estados físicos? ¿Cómo es la pregunta acá? Indique la sustancia que presenta uniones dipolo-dipolo. Ya. Acá tengo, vamos a poner mejor acá al costado. Acá tengo un gas. Este es un gas. Esto de acá, ¿qué cosa es? Eso es un líquido, sólido, líquido y sólido. Ya. Observa ya. Observa con detenimiento. Para que haya dipolo-dipolo, ¿qué cosa debes encontrar? Sustancias polares, ¿no? Háblame. Sí. Ya. Te pregunto, ¿qué es este? ¿Polar o apolar? Polar. Ozono polar. Este. Polar. ¿Apolar o polar? Apolar. 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 Diatómico, átomos iguales. Este. Apolar. ¿Estás seguro? Mira bien, ¿ah? Polar. Polar, Claro. átomos diferentes. Somos distintos. Polar. Mira, cuando se tratan de sólidos, los descartas del análisis. ¿Por qué? Porque los sólidos no presentan una interacción como las que buscamos, ¿no? Esas interacciones que se dan del dipolo-dipolo, enlace puente hidrógeno, dispersión de London, se da más que todo entre gases y líquidos. Sólidos no. Así que descártalos. Entonces, acá habrían dos alternativas, ¿no? Porque acá, el de acá solamente te genera, pues, dispersión de London. Mientras que estos dos te va a generar dipolo, 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 dipolo. ¿De acuerdo? Háblame. Sí. Sí, profe. Pero alguno podría pensar, profe, pero este tiene hidrógeno. Y si tiene hidrógeno, profe, de repente hay enlace puente hidrógeno. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá enlace puente hidrógeno? No, no hay fondo. ¿Por qué no?
Porque no hay con Este, qué. Porque tendría que haber al costado o un flúor, o un oxígeno, o un nitrógeno, el famoso FON. No hay. Entonces, este es bromo, nada que ver. Entonces, por eso de que puente hidrógeno no habría, solamente dipolo-dipolo. Y acá también. Sino que ahí aparece una controversia. Ya, acá vamos a explicar la controversia. Lo que pasa es de que, mirando la geometría molecular, el ozono, algunos lo consideran apolar. Acá hay una controversia con el ozono. ¿Por qué, profe? Porque el ozono, si tú haces su diagrama de Lewis, del ozono, el ozono sería así. Dativo y doble. Y acá están sus electrones de valencia, ¿no? Profe, pero él tiene par libre. Claro que tiene par libre. Entonces, tú se dijo que si hay par libre ya pues no hay vuelta a quedarle. Es del tipo polar. Ah, pero hay un detalle. Sino que, ¿te acuerdas cuando yo te dije del doble? ¿Te acuerdas o no te acuerdas del doble? El doble, ¿te acuerdas que te dije que genera el fenómeno de resonancia? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, maestro. ¿Qué es la resonancia? Era Que tiene los más electrones estructura pi, de- porque son electrones pi, los otros son electrones sigma. Los sigma son localizados, o sea, están fijos. Los pi son deslocalizados, es decir, están moviendo. Entonces, estos electrones pi que se están moviendo van a generar otras estructuras de Lewis, se llaman estructuras resonantes, y van a generar algo llamado híbrido de resonancia. ¿Cómo es el híbrido de resonancia? Es así, ¿ya? Este es el híbrido de resonancia. Los electrones están en constante movimiento. Están en constante movimiento. Así se representa. Esto representa el movimiento de los electrones. Entonces, analizando desde este punto de vista, da la percepción que en la geometría molecular no hubiera pares libres y los ligandos son iguales. Entonces, viendo de este punto de vista de la geometría molecular, algunos lo consideran como apolar. Y al ser apolar habría dispersión de London y ya no dipolo-dipolo. Eso es lo que me he percatado que algunos autores consideran. Acá hay una especie de discrepancia. Es por eso de que yo en tu lugar marcaría, para evitar la discrepancia del ozono, marcaría solamente la D, donde habría dipolo-dipolo. Si tuviera, eso es un análisis forzado, ¿no? Pero solamente esa sería la clave bajo ese concepto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Detalles que suelen aparecer. Muy bien, chicos, creo que el tiempo nos ha ganado. La próxima ya nos dedicamos a hacer todos los ejercicios presentes. No, creo que ya es hora ya. Entonces, chicos, quería hacer un comentario final antes de retirarme. Ya la próxima clase solamente nos queda hacer los ejercicios. Vamos a hacer rápido los ejercicios. Y por favor, quiero que preparen los ejercicios que quedaron pendientes de las clases pasadas. Creo que en la clase pasada quedó un ejercicio, 2 creo. Y la anterior quedó pues 1 creo, ¿no? Ya hacemos todo ya, para nivelarnos. Y con esto daríamos la próxima clase por terminado todo el capítulo de enlace químico. ¿Qué está faltando? Geometría molecular, eso no hemos hecho. Y eso San Marcos pide, bueno, últimamente no está pidiendo, pero acabo de revisar que sí está en el prospecto. Por esa razón le comenté al joven David, al tutor de ustedes, de que se gestione un seminario presencial el día sábado, donde van a haber 2 cursos. Química con mi persona, voy a dedicarme a hacer geometría molecular. Y física se va a hacer el tema de movimiento relativo, que es un movimiento que estaría al final de la parte cinemática. Es un enfoque distinto, como lo hacía Galileo Galilei. Eso lo va a hacer el tío Ciencias. Paul García, el tío Ciencias, es físico, aunque no lo crean, él es físico. Y bueno, va a desempolvar su sistema de enseñanza desde hace muchos años, ¿no? Con ustedes. Para, obviamente, todos los que quieran venir el día sábado. La clase se ha fijado de 10 a 1, ¿verdad? De 10 a 11 y media va a ser con el tío Ciencias. Y descansamos una pausa de 10 minutos para retomar conmigo de 11 y 40 hasta la 1 y 10. Hacer lo que es la geometría molecular, y con eso saldamos el tema del seminario presencial acá en la academia. ¿Va a ser grabado, No. Va a ser estrictamente presencial. Muy bien, chicos.
Eso es por un detalle. Y otro detalle, le quería comentar, muchachos, esto ya es algo personal. Lo que pasa, chicos, es que yo siempre he querido tener un canal de YouTube propio. Así es. Aunque les genere curiosidad y gracia, sí, yo siempre he querido tener mi canal de YouTube y ahora he decidido aperturarlo, ¿no? Y las únicas clases que yo dicto es con ustedes, ¿no? Entonces yo les quiero comentar, muchachos, de que por favor no se molesten. Si ven las clases que tenemos nosotros, o sea, mi persona con ustedes, las voy a comenzar a subir al canal de YouTube para tener contenido en mi canal. Entonces yo les pongo en aviso para que puedan revisar el contenido de estas clases a través de mi canal si así lo desean. Recuerden de que finalizando el ciclo anual, el grupo de Face es borrado. O sea, esa es la política de la academia, ¿no? Se elimina el contenido para evitar la piratería, ¿no? O sea, es un acuerdo ya que se sabe, para todos los chicos que ya tienen tiempo con nosotros lo saben. Pero al menos vamos a rescatar las clases de química a través de mi canal para que las puedan revisar cuando quieran. Y cuando estén viejos de acá a 50 años, le digan a sus nietos, yo estuve ahí en esa clase. Muy bien, chicos, eso sería todo. Gracias, nos vemos. Gracias por la clase, profe. Hasta luego, profe. Lo veo el sábado. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Muy bien, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.